El GAIPAM va a cumplir 50 años los fenómenos aeroespaciales no identificados y los ovnis, de los cuales los objetos forman parte de los fenómenos. La gente, la mayoría de las veces, cuando ven este tipo de cosas, están tan sorprendidos que ni siquiera tienen el reflejo de tomar una foto. Recibimos muchos reportes, aproximadamente 1000 al año, incluso un poco más este año. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a poder hablar de algo que fascina, los ovnis y los fenómenos aeroespaciales no identificados. Hola Frederic, Hola, estamos muy contentos de tenerlo hoy en el canal. Entonces, para quienes no lo conocen, ¿puede presentarse? sí, soy Frédéric Courtat, soy el gerente responsable del GAIPAN, el grupo de estudios e información sobre fenómenos aeroespaciales no identificados. Ok, eso es lo que podríamos llamar ovnis, bueno, lo que mucha gente llamaría ovnis. Nosotros preferimos la palabra fenómeno ya que abarca la problemática de los objetos. Entonces, los objetos forman parte de los fenómenos y los fenómenos engloban, diría yo, toda fuente luminosa que puede dar lugar a una observación. De acuerdo, entonces los ovnis son una subcategoría de algo mucho más amplio. Sí, es un término ampliamente utilizado por la comunidad, pero también por el público en general. Detrás de ese término hay muchas cosas que evocan algo extraño, algo que no entendemos u otras cosas. Tal vez depende de la sensibilidad de las personas. Bueno, nosotros nos atenemos al término fenómeno que engloba mucho mejor lo que usamos y que tiene, diría yo, su equivalente anglosajón que llamamos UAP, que también es un término contemporáneo. Es algo importante. ¿De acuerdo? ¿Qué hizo que trabajara en este campo? ¿Qué fue lo que realmente le atrajo de este campo? Yo llevo 2 años en este campo, así que Es bastante reciente. es bastante reciente. Bueno, he hecho carrera en el CENES desde, sí, desde el siglo pasado, digamos. ¿Y qué me atrajo de eso? Bueno, el CENES elige a sus responsables entre personas que tienen poca experiencia. Entonces, cuando se abrió el puesto, me postulé. ¿Y qué fue lo que me atrajo para entrar en este campo? Diría yo que es bastante, que es una rama, diría yo, que está vinculada al CENES, pero que no necesariamente es el trabajo fundamental que realizamos en nuestra sociedad. De hecho, es el hecho de saber un poco más, de ver un poco la conexión con el público en general. Realmente es nuestro trabajo diario hablar con el público en general que se ha enfrentado a algo que no entendió, que nos lo explicó con sus palabras, con sus dibujos, con sus imágenes, sus fotos, sus videos. Y nosotros a partir de ahí tenemos la tarea de tratar de darle la explicación, de aclarar lo que no entendió, intentando responderle, diría yo, en el mismo tono que su pregunta. De acuerdo. Entonces ese es el objetivo del GEPAN. Sí, el objetivo del GEPAN es la recopilación, el análisis, la investigación y la publicación de casos, de observaciones que les han parecido extrañas a ciudadanos en el territorio nacional, sobre los cuales tenemos total legitimidad en el territorio nacional. Y esa es la misión primordial del GEPAN. De acuerdo. Entonces es más bien una especie de pedagogía en realidad con las personas que a veces viven cosas que no logran explicar. Sí, sí, bueno, también depende del tono de su solicitud. Algunas personas quieren precisamente una respuesta pedagógica porque no lo han entendido. Otras personas van a dar su testimonio, van a expresar algo extraño, sí, un miedo, o se van a enfrentar a algo que les ha preocupado mucho. Entonces no van a hacer la misma pregunta, nos van a preguntar qué es esa cosa, ellos mismos van a hacer sus propias hipótesis. Y nosotros, a partir de su relato, de su observación, que está registrada completamente en un cuestionario técnico, esa es la forma en que se da testimonio en el GEPAN. Vamos a dar una respuesta, diría yo, en el tono de su solicitud, tratando primero de encontrar técnicamente lo que no han entendido. Y si hacemos un poco de pedagogía cuando sentimos que hay motivo para hacerlo, y también usamos un tono más tranquilizador, si es necesario, un tono más tranquilizador. De acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a la creación del GEPAN? ¿Es una iniciativa que viene del CNRS? ¿De dónde viene? No, viene del CENES. Entonces el GEPAN se creó en su forma original en 1977, así que pronto va a cumplir 50 años. Entonces, en realidad fue una iniciativa política la que hizo que se creara el GEPAN, que esté vinculado al CNES con el aval científico del presidente del CNES de esa época,
que entonces unió, diría yo, las solicitudes o las demandas del Ministerio de Defensa de esa época con, diría yo, un respaldo científico respecto a la posibilidad de estudiar de manera completamente seria estos fenómenos y no quedarse solo con explicaciones superficiales, ideológicas, ¿no? Sino realmente acercarse a un terreno científico y explicar de verdad lo que la gente ha visto. De acuerdo. A veces escucho el término pan en lugar de ovni. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Pero PAN significa precisamente fenómenos aeroespaciales no identificados, y los ovnis, es decir, los objetos, forman parte de esos fenómenos. Ok. Entonces uno engloba al otro. Y para estos testimonios, ¿cómo le hace la gente para poder presentarlos? ¿Cuál es el intermediario entre el organismo y el público en general? Hay varias formas de presentar un testimonio. Si has sido testigo de una observación extraña, puedes dar tu testimonio a través del sitio del GEPAN. El GEPAN tiene su propio sitio de información en el que hay todo un procedimiento que permite dar testimonio. Se pide llenar lo que se llama un cuestionario técnico que va a detallar un poco la situación. En el momento de la observación, qué estaban haciendo las personas, qué lo provocó, la observación, que nos describan lo que vieron, en qué dirección, a qué altura en el cielo, qué forma tenía, el color, si hacía ruido, toda una serie de características que se piden para que nosotros después podamos llevar a cabo una investigación. De acuerdo. ¿Y cómo se organiza esa investigación? Entonces es una especificidad del GEPAN, ya que es un grupo y no un servicio del CNES, así que también tenemos un vínculo fuerte con el público en general en la manera de tratar las investigaciones. La mayoría de los investigadores son voluntarios, es decir, son personas del público en general que son voluntarias para aplicar una metodología de investigación. Así es. Llevamos muchos años en el GEPAN intentando explicar a las personas lo que han visto. Entonces, estos investigadores son voluntarios que se postulan para ser investigadores y nos lo hacen saber mediante una postulación espontánea. Y entonces nosotros en ese grupo de candidatos seleccionamos a las personas según las necesidades del grupo de investigadores con perfiles complementarios, con ubicaciones geográficas complementarias para poder tener una cobertura nacional bastante completa, investigadores como personal de campo en realidad. Y también en su formación, que no necesariamente es científica, pues sí, ciertas predisposiciones a tener gusto por la aeronáutica, el espacio, los drones, en fin, pues sí, muchos temas que relacionamos de cerca o de lejos con nuestra problemática. Y a partir de ahí, entonces tenemos un grupo de investigadores, actualmente vamos a tener unos 15, de hecho, que son personas perfectamente capacitadas y que seguirán capacitándose, perfectamente experimentadas y de confianza, que van a interactuar directamente con los testigos bajo nuestra autorización. De acuerdo. Entonces interactuar, es decir, que ellos van al lugar y van a hacer su investigación sobre... Sí, tiene varias etapas. Primero está la investigación a distancia, donde el testimonio se transmite al investigador, después de algunas etapas que permiten al personal del GEPAN del CNES hacer todas las verificaciones habituales. Y entonces hay una investigación a distancia en realidad. Tenemos herramientas que están, digamos, certificadas por GEPAN, que nos permiten estudiar la situación astronáutica, la situación aeronáutica, meteorológica, etcétera. También entonces tenemos socios del GEPAN, tenemos asociaciones con la Fuerza Aérea y del Espacio que nos permiten establecer la situación del espacio aéreo, ya que trabajamos con un organismo encargado de la vigilancia del espacio aéreo francés que se llama CAPCODA, que nos va a proporcionar esa situación del espacio aéreo. Tenemos una asociación con Meteo France sobre la situación meteorológica y los eventos extraordinarios que puedan derivarse de ella. Tenemos una asociación con la Gendarmería de larga data y muy sólida. Aprovechamos la red de la Gendarmería que antes de que existiera el GEPAN hacía un poco este trabajo de investigación, ya que la gente cuando no entendía algo acudía a la Gendarmería y hacía su declaración. Los gendarmes investigaban, Ok. si podían, y creo que vieron con buenos ojos que se creara el GEPAN, ya que a partir de ahí siempre pueden recibir los testimonios. Se dejaron las instrucciones con ellos para que puedan hacerlo en un formato que nosotros podamos aprovechar para una investigación. Y después nos transmiten ese testimonio y a veces participan con nosotros o a veces nos delegan completamente la investigación.
De acuerdo. Entonces, ¿la mayoría se hace a distancia con esta herramienta? Sí, la mayoría se hace a distancia y cuando estamos atascados, cuando necesitamos una reconstrucción, cuando necesitamos tener entrevistas un poco más detalladas con el testigo, el investigador se desplaza al lugar y realiza las reconstrucciones, hace entrevistas complementarias. Los investigadores también están capacitados en técnicas de entrevista que permiten verbalizar el recuerdo, extraerlo de la memoria. Detalles que están enterrados, que a veces no salen en el primer momento, pero después logran completar el testimonio. Y esta técnica de entrevista, nuestros investigadores son capacitados por un psicólogo científico sobre cómo llevar a cabo una entrevista, los pasos que nos permiten avanzar después. Esta entrevista es transcrita y estos especialistas en psicología son capaces de analizar la entrevista y después tratar de cruzar la información, dependiendo del orden en que fue descrito, de los detalles que se muestran en un lugar y que están ausentes en otros, de validar que el testimonio es consistente, es decir, que la cantidad de información que nos dio el testigo es confiable, suficientemente importante, y también tratamos de detectar los sesgos. Los sesgos de percepción, que son, todos estamos sujetos a sesgos de percepción, sobre todo en este ámbito que a veces atrae un poco la imaginación. Y en nuestro caso ni siquiera se trata de trazar el perfil psicológico de los testigos, ese no es el objetivo, realmente es extraer los hechos, solo los hechos, y no trabajar sobre hechos interpretados que nos llevarían a una hipótesis falsa. De acuerdo, pero entonces el objetivo del GEPAN, porque aquí tenemos un enfoque que es muy serio, que es muy completo, es más un objetivo orientado hacia el público en general, es decir, un objetivo pedagógico, o detrás de esto también hay un objetivo de recopilación científica que potencialmente será analizado después. Tiene ambos, se dan las dos cosas entonces. La base del GEPAN cuenta con más de 10.000 testimonios, así que todo eso está centralizado en una base y es perfectamente accesible para el GEPAN y para algunos científicos. Tenemos datos que estamos obligados a preservar porque cuando los testigos nos cuentan lo que han visto, nos dan muchos detalles sobre datos personales. Por ejemplo, que estamos obligados, ya que también es nuestro trabajo, a realmente asegurar que la protección de los datos personales es una labor importante. Pero esta base de datos es accesible para los científicos. De todas formas, todo lo que hacemos se publica en el sitio web, todo lo que es accesible está publicado en el sitio web del GEPAN, así que pueden hacer estadísticas, estudios. Y en cuanto al público en general, recibe una respuesta personalizada sobre lo que ha visto. D'accord. ¿Eso representa aproximadamente cuántos reportes al año? Entonces recibimos muchos reportes, estamos aproximadamente en 1.000 por año, incluso un poco más este año. Entre esos reportes hay un poco de todo, así que hay reportes de observaciones, por supuesto, que son muy completos y que nos permiten a nosotros iniciar una investigación, reportes que son parciales, incompletos, a los que no damos seguimiento, damos una respuesta a los testigos, pero nos cuesta trabajo aplicar una metodología de investigación si ni siquiera estamos seguros del día en que lo vieron, por ejemplo. Y además tenemos reportes que están fuera de nuestro alcance. Así es, entonces no atendemos los reportes que están fuera del territorio nacional, no atendemos los reportes que se hacen directamente sobre fotos o videos. Así es, la foto de recuerdo donde nos damos cuenta de que hay algo ahí, ¿no? ¿Qué puede ser? No vamos a preguntar al GEPAN, pero eso no lo hacemos. Y luego hay todo un, yo diría, bueno, tenemos un buzón, el buzón de correo es bastante genérico en el GEPAN y entonces también tenemos personas que van, así es, la problemática OVNI, como usted dice, puede detrás de eso generar bastantes preguntas. Así que la gente nos va a dar sus ideas, hacer preguntas que están fuera de nuestro ámbito. Y por supuesto conservamos todos esos testimonios, eso está fuera de nuestro... De hecho, tenemos una especie de registro donde recopilamos todos esos testimonios. De acuerdo. Entonces, hace un momento también dijimos que había posibilidad de hacer estadísticas, de hecho, de hacer análisis de datos sobre todos esos casos. ¿Hay redundancias, patrones que se repiten? Por ejemplo, la localización se concentra más en ciertos lugares de Francia. Entonces, la forma en que se clasifican los casos publicados, tienes la localización y la fecha,
Y después, en la parte que es accesible, tienes la edad del testigo. Hasta cierto momento tenías el género del testigo, tenías la localización. Finalmente, si fue de día o de noche, entonces puedes hacer toda la estadística que quieras. Todo se puede descargar en formato de hoja de cálculo. Nosotros no hacemos eso. Nos dimos cuenta, bueno, los números dicen lo que uno quiere que digan. Y en general, la única tendencia que podemos sacar de todo esto es que tenemos más testimonios. Cuando la gente está afuera y observa y donde las densidades de población son más altas, así es. Entonces eso siempre funciona. No es, Sí, lo demás, sí. deja que suceda. Listo. Ok, podemos hacer lo que queramos. Entonces, en un caso clásico, el investigador es capaz de hacerse una idea a distancia. Si tiene que venir al lugar, entonces, además del interrogatorio, hay protocolos particulares que se implementan. Hace también un trabajo de investigación más observacional, es decir, hace reconocimiento nocturno para tratar de encontrar estos elementos. Sí, Sí, lo hace según su propio criterio y de acuerdo con el procedimiento que está bien descrito en nuestros métodos de trabajo. En cualquier caso, está mandatado por el IEPAM para ir a investigar. En este caso tiene una carta de misión. Él firmó compromisos antes. Es la manera en que va a trabajar respetando los procedimientos y, bueno, con cierto nivel de confidencialidad respecto a todo lo que escuche por parte del testigo. Y él es asignado, caso por caso. Él es asignado para una investigación de campo o una investigación a distancia. Está realmente muy compartimentado, es intencional. Es tanto para proteger al testigo como también al investigador, quien tampoco necesariamente quiere decir que está involucrado en el GEPAN. entiendo. Los casos que recibimos, ¿a qué podrían parecerse? ¿Qué tipo de testimonio tenemos? Son diversos y variados, ¿no? Sobre todo en la manera en que la gente reporta su observación. Y yo diría que a veces hay que ser muy perspicaz y hábil para detectar en un cuestionario técnico la manera en que se reporta el testimonio, qué tendencia, qué pudo haber visto la persona, porque la manera en que lo describe, la manera en que da detalles, todo eso, a veces está teñido de emoción. Y bueno, a veces es difícil, bueno, yo no necesariamente me dedico a investigar, pero aún así es difícil determinar de antemano qué hipótesis podríamos privilegiar en relación con la observación. Entonces, depende mucho de la manera en que se describe. Y yo no tengo casos particulares que darles, pero sé que sabemos que dos fenómenos idénticos a veces van a ser reportados de manera muy diferente por dos personas, incluso si se conocen. Que a veces se reportan, de acuerdo. Entonces depende de su estado emocional, de su nivel de cultura científica, posiblemente. Sí, 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 es cierto, es cierto. Así que estamos aquí para tratar todos los casos que nos son reportados por cualquier persona y estamos aquí para poder explicarle a cada quien con palabras que no lo ofendan, que no lo lastimen, lo que ha visto. No estamos aquí para dar lecciones. Estamos aquí para la persona se emocionó mucho por lo que vio. Vamos a intentar explicarle quizá un poco más precisamente las cosas, que si se trata de alguien que va a dar testimonio solo por simple curiosidad, el nivel de ser un rechazado influye mucho en la manera en que respondemos a las personas. Y pues sí, de todas formas es bastante educativo. Tenemos investigadores que están muy enfocados en la pedagogía, así que realmente van a impulsar mucho en esa dirección. Y no es mejor. ¿Cuáles son los fenómenos que muy a menudo se confunden con ovnis, pero que en realidad a veces son fenómenos naturales? Y esa es la única estadística que aparece en el sitio web del GEPAN. Hoy en día las confusiones más importantes son con aeronaves. Eso está claro. Las aeronaves que la gente o no sabe reconocer o que se mueven en entornos donde no se ven completamente o que tienen un aspecto que sorprende, digamos. Son alrededor del 17 o 18% de los casos de confusión. Nosotros logramos determinar bastante fielmente la situación aeronáutica, precisamente porque tenemos un vínculo con la Fuerza Aérea y del Espacio, que nos da todas las trazas de radar que queremos, de todas las aeronaves que sobrevolaron el territorio nacional en el momento de la observación.
De acuerdo. ¿Y eso es más o menos un 20%, 18%? Sí, creo, sí, 18% creo que es eso. No lo tengo del todo en mente, sí, eso es. No, en proporción. Pero entonces, ¿eso quiere decir que en proporción el 80% de los fenómenos restantes no están explicados? Ah, sí, sí, están explicados, pero después tienes los drones, tienes las animaciones luminosas, tienes los satélites, tienes las etapas de cohetes, tienes las reentradas atmosféricas, tienes los meteoritos, los bólidos, tienes aves, tienes efectos debidos a la fauna y la flora. En fin, hay muchas cosas que a veces les generan dudas a los testigos, aunque nosotros logramos explicarlas porque tenemos cierta experiencia, cierto conocimiento y también contamos con expertos. De eso no he hablado. El GPAN dirige un grupo de expertos propio con personas que tienen una gran competencia, digamos, a nivel nacional en un área relacionada con los fenómenos aeroespaciales en general. Tenemos pilotos, expilotos, especialistas en drones, especialistas en rayos, especialistas en paracaidismo, especialistas y ornitólogos. Tenemos sociólogos, físicos, también psicólogos clínicos, personas que a veces son capaces de posicionarse respecto a lo que vio el testigo, pero todo eso contribuye a darle sentido a la investigación y realmente caracterizar lo mejor posible lo que la persona vio para darle una respuesta. Entonces, ¿hay un porcentaje de estos casos que no tienen explicación? Sí, entonces la clasificación también es la función del GPAN. Tenemos 4 niveles de clasificación. La clasificación tipo A son fenómenos que hemos identificado perfectamente, aproximadamente una cuarta parte. La clasificación B es algo más de un tercio de fenómenos que muy probablemente hemos identificado. Nos falta un elemento que no nos permite asegurarnos al 100% de un origen o algo que no nos permite decir. Pasando a la C, diría que también tenemos un tercio de fenómenos no explicados por falta de información. Es decir, durante la investigación nos damos cuenta de que algo no cuadra en relación con el testimonio, con las respuestas que da el testigo, con los elementos que recibimos de nuestros socios, que nos permiten plantear los escenarios y contrastar las hipótesis o cuando el testigo ya no quiere responder. Hay bastantes casos que nos llevan a abandonar la investigación. Eso es todo. Y al final hay aproximadamente entre un 3 y un 4% de fenómenos que no logramos identificar. Después de la investigación, después de constatar que hemos aplicado la metodología de investigación más completa, realmente no logramos determinarlo y entonces lo reconocemos. Decimos, el fenómeno no está identificado después de la investigación y ahí nos detenemos. Y entonces, cuando decimos no identificado, lo hacemos tomando en cuenta también la probabilidad de que pueda ser un error de la persona y o una broma. Entonces, justamente antes de clasificarlos como D, la broma de todos modos, tenemos muy pocos casos de bromas. Eso es, en una época se establecía alrededor del 1 al 2% de los casos. Yo, desde que estoy en el GEPAN, nunca he... Quizá hubo uno que estaba al límite, pero aún así les pedimos a las personas que llenen un cuestionario, que den su nombre, su apellido, que den su número de teléfono. Nunca respondemos de inmediato, nunca. Pero aunque hayamos visto el fenómeno, lo reconocemos de inmediato, dejamos pasar un poco de tiempo. La gente a veces dice, ¿pero qué hacen? ¿Por qué no responden? Tenemos un poco, eso es, vemos el revuelo mediático alrededor de eso. Basta con que nos equivoquemos o que no estemos seguros y se va a hacer viral por nada. Entonces intentamos, entonces las bromas, la gente que quiere jugarnos una broma, ya estamos acostumbrados, diría yo. Tenemos muy pocos. No digo que no tengamos, pero reconocemos muy pocos. De hecho, nosotros nos aseguramos. Así que antes de clasificarlo una vez más. Entonces, automáticamente un caso clasificado como D habrá dado lugar a una investigación de campo. Así que el investigador se habrá desplazado, habrá realizado esa entrevista cognitiva, habrá respondido a todas las preguntas, habrá proporcionado los documentos originales, las fotos, las películas que tenga, también un software de autenticación de documentos que nos permite asegurarnos de que la gente no quiera engañarnos o que no nos den documentos con filtros o cosas así que puedan dificultar nuestra investigación porque no partimos de algo. Nuestro objetivo, detectamos todo eso con un software propio del GIPON. Y entonces tomamos muchísimas precauciones para un caso de clase D. Es realmente la metodología, fue perfectamente implementada. El comité de expertos del que les hablé se pronunció e incluso hicimos una votación entre los expertos preguntando, ¿qué opinan ustedes
En relación con todo lo que les hemos dicho, en relación con su idea, en qué están usted como experto, pero independiente, una visión independiente de la investigación. Y a partir de ahí soy el único responsable de la clasificación final. Pero en general sigo los gastos relacionados con drogas que nos fueron proporcionados por el comité de expertos, los investigadores y todo el equipo del GEPON del SNES. De acuerdo, entonces cuando decimos que no sabemos es que no podemos decidir con certeza o que no tenemos ninguna idea. De acuerdo, pero eso solo representa el 3%. 3% de acuerdo. Pero de acuerdo, ¿y eso se basa en testimonios orales o incluso hay imágenes? Muy pocas imágenes, tenemos muchos bocetos. La gente, la mayoría de las veces cuando ve este tipo de cosas, están tan sorprendidos que ni siquiera tienen el reflejo de tomar una foto. Tenemos algunas imágenes del pasado. Bueno, esto es bastante antiguo, los casos de los que les hablo y no voy a opinar al respecto. Pero en general son testimonios orales respaldados con bocetos, reconstrucciones, hemos desplegado bastantes cosas. Trabajamos con estudios de video para tratar de acercarnos lo más posible a una reconstrucción. Se la mostramos al testigo para saber si es lo que vio. Verá, hay muchos artificios que nos permiten, bueno, ser bastante afirmativos cuando decimos que no entendemos. Nosotros no entendemos, pero detrás a veces hay bastantes otros grupos, digamos, que van a decir, si el gay pan no lo entendió, nosotros vamos a intentar entender. Con un enfoque que a veces difiere del nuestro, entonces de todos modos intentamos estar bastante seguros cuando clasificamos algo como D, de que hemos usado todos los trucos posibles para intentar determinar qué era y que no encontramos nada. Tengo la impresión de que hay cada vez más grupos en las redes sociales, en internet, de personas que se organizan y comparten muchísimas imágenes entre ellos. Hay una moda de los ovnis, de los objetos no identificados. En el pasado diría que había muchas asociaciones que llamábamos asociaciones ufológicas. Sí, así es. Yo conocí eso, diría, ¿no? A la antigua, con socios que se reunían porque tenían un tema, un interés común para desarrollar un tema a su manera. No sé cómo está conectado eso en las redes sociales. Incluso hay sistemas, digamos, automáticos que permiten que si tomas una foto de algo, todo eso se analiza, la analizan y te van a decir qué es. Ya existen aplicaciones así, desarrollos que han sido hechos por particulares, diría yo. Pero bueno, yo no tengo suficientes conocimientos, o sea, yo no entro mucho a las redes sociales. Uh, el tema es bastante delicado. Eso es, hay muchas cosas. La ciencia ficción en general influye en lo que la gente espera tener y por lo tanto en lo que a veces proyectan sobre estos fenómenos. Eso forma parte de los sesgos. Sesgos de percepción. Sesgos entonces que quedan excluidos por el examen psicológico. Eso es, no es un examen psicológico, es un examen de sesgos cognitivos. No es psicología en el sentido clínico o patológico. Es realmente así, la gente cuenta las cosas a su manera y sí, en su juventud vieron a los invasores. Así es como esa huella permanece en el cerebro y como en cierto momento no se pueden confundir unas cosas con otras. Es completamente natural. Sí. Y entonces, aún así, intentamos distinguir entre el hecho y algo que está un poco deformado porque le dimos un significado que... Y ni siquiera nosotros, es el cerebro el que le dio ese significado y el cerebro se expresa. ¿Existen otros organismos similares a este a nivel internacional con los que tengan que colaborar o es realmente una institución francesa? Yo diría que es una institución francesa. Entonces, el GEPAN va a cumplir 50 años. La permanencia, la experiencia, la base de nuestros testimonios, la voluntad de apertura al público. Entonces, la I de GEPAN es información. Todo está enfocado en la información, todo lo que hacemos. Transparencia. Transparencia. Y el hecho de que esté respaldado por un operador del Estado como el CNES. Yo tengo un presupuesto pequeño para operar, la misión es reconocida por el presidente y el director general del CNES. Es conocida por los ministerios. Eso es bastante único.
Estoy en contacto, por ejemplo, con la oficina que se encarga de lo mismo en Estados Unidos, que se llama la ARO, Oficina de Resolución de todas las Anomalías, que forma parte del Pentágono. Entonces es el Ministerio de la Guerra, no es el Centro Nacional de Estudios Espaciales. Y cuando hablo con el jefe de ese organismo, ya que me dieron, cada uno tiene la autorización de hablar con el otro, a pesar de eso es. Él me va a decir que está más en la búsqueda proactiva de los UAP, de los fenómenos aeroespaciales no identificados. Nosotros esperamos al testigo. Él tiene una misión que es más bien de defensa, ya que depende del Ministerio de Guerra o de Seguridad Nacional. No es el caso del GEPOR, eso es. Y después en todo el mundo hay muy pocas oficinas constituidas. Se sabe que hay uno en Chile, en Argentina, por ejemplo, pero que dependen de oficinas diría yo, en lo que en Francia se llama la Dirección General de Aviación Civil, diría las entidades locales que en general se encargan de los testimonios de pilotos. Ah, sí, los testimonios y bueno, por eso usé más bien el término fenómeno, como explicábamos que ellos verían. Que los pilotos observan, es el caso también en el GEPOR. Así que se dejaron disposiciones a la Dirección General de Aviación Civil, justamente para que en el marco de referencia que se les da a los pilotos y a los controladores aéreos haya un anexo sobre los fenómenos aeroespaciales no identificados, con una manera de describir lo que vieron si quieren reportarlo. Y después el expediente nos es transmitido y se trata de forma anónima, como lo hacemos para cualquier persona, y eso es conocido por los servicios de la DGAC. Así que de todos modos es algo... En una época la gente no se atrevía a testificar sobre lo que había visto por miedo a ser tomada como alguien excéntrico o como alguien con problemas de salud. Podrían quitarte tu licencia de piloto o impedirte trabajar en una torre de control porque tienes algo que es... Y ahora, ese no es el caso. De todos modos, todo esto se hace con transparencia. La gente tiene y ve cosas que no entiende y en lugar de guardárselo, aunque seamos profesionales, pueden desahogarse y darnos su observación, un intento de explicarles lo que vieron. De acuerdo, y todo de manera anónima. Así, de manera anónima, eso es lo básico. Entonces, por supuesto, recopilamos los datos de los testigos porque tenemos que contactarlos, tenemos que verificar que sea una persona civil, bueno, moral, etcétera. También pedimos un compromiso de publicación, es decir, que el testigo va a firmar un acuerdo de publicación de la investigación que se va a hacer sobre su caso a priori, es decir, antes de que conozca el resultado. Yo entonces tengo que publicar todos los trabajos, todo el trabajo que hago de manera transparente. Y entonces va a firmar este acuerdo de publicación. Si no firma el acuerdo de publicación, yo abandono la investigación. Aunque haya visto lo que quiera describirme, no estamos aquí para hacer investigaciones privadas, así que puede acudir a otra persona si quiere. Pero nosotros realmente nos enfocamos en beneficiar a una comunidad que está muy interesada en nuestro trabajo con total transparencia en el pasado, la próxima. La problemática ovni es muy sensible desde un punto de vista científico, así que no estamos aquí para todo lo que hacemos y sobre todo no queremos dañar la imagen científica del CNES. Así que todo lo que hacemos lo publicamos con transparencia. Incluso hay un comité de supervisión o de dirección del GIPEAN que está presidido por alguien independiente que está en contacto con el director general del CNES, a quien le informo de todos los trabajos que realizo, todo lo que se publica. Y este comité de dirección se encarga de evaluar el trabajo y de ver si yo voy más allá o no de las misiones del GEPAN. De acuerdo. ¿Ha sucedido ya que un objeto no identificado o un fenómeno no identificado esté en realidad relacionado con el ámbito militar y que eso cause problemas de confidencialidad, incluso de información? Entonces, como decía, el GEPAN está diseñado para tratar testimonios de personas morales, es decir, personas que han visto o sistemas militares que han visto. Puede testificar, nosotros garantizaremos el anonimato, no habrá ningún problema. En relación con fenómenos que existen sobre el territorio nacional, por supuesto están las pruebas de misiles, de planeadores hipersónicos y las pruebas de armas tácticas. Cuando sucede algo y hay una operación sensible, como estamos en contacto con la Fuerza Aérea y del espacio, y una persona vio algo que probablemente era lo que estaba ocurriendo, el ejército nos dirá que sí había algo.
No podemos decirles que no estamos obligados por ninguna confidencialidad, pero el ejército nos dice que había algo que no es peligroso. De acuerdo, entonces el expediente o el informe que se le entregará a la persona dirá que efectivamente sabemos qué es. Sí. Ha pasado ya que personas hayan visto fenómenos que al principio eran inexplicables, pero que llevaron a investigaciones científicas para descubrir cosas que no necesariamente habríamos visto. Entonces, el proceso de revisión de los casos D, es decir, los casos que no están identificados, es un proceso normal para nosotros, así que a veces son realmente casos sin resolver, digamos, aquellos que no hemos logrado identificar. El objetivo no es explicarlo todo, pero sucede que recibimos un testimonio que se suma al testimonio que tuvimos hace algunos años, que trata sobre lo mismo, pero que nos fue reportado varios años después, o un elemento nuevo, algo que se vuelve más evidente con el desarrollo de nuevas herramientas, lo que nos llevará a reclasificar un caso D y posiblemente dar una respuesta. Eso sucedió el año pasado, así que tenemos un caso D que ya estaba categorizado D desde 2014 y debido a una serie de circunstancias, digámoslo así, el investigador que estaba a cargo del caso en 2014 se encontró cara a cara con la observación, bueno, con algo que él reconoció como el avistamiento que se había reportado en ese momento por dos testigos que no se conocían, además de personas que habían hecho dos declaraciones independientes. Y se topó con eso y coincidía perfectamente con el otro testimonio y nos dimos cuenta de que eso era lo que la persona no había visto en 2014. Y tenemos la explicación de por qué no lo vimos en 2014, porque en ese momento justamente era un helicóptero del cual el ejército empezaba a equiparse con un helicóptero muy reciente y no era conveniente decir que se estaban equipando con ese tipo de helicóptero. 10 años después ya había caído en un ámbito un poco más. De acuerdo, listo. Entonces aquí hablamos mucho de tecnología. Hay objetos que no identificamos, fenómenos que no identificamos, que vendrían del espacio profundo, como cometas, planetas, que hayan sido descubiertos gracias a personas que observaban el cielo y que reportaban esa información, o mucho menos. Mucho menos. Entonces trabajamos con otro operador del Estado. También trabajamos con el cuerpo de astrónomos del CNRS, precisamente para ver qué sucede en contextos astronáuticos, precisamente sobre fenómenos celestes que serían excepcionales en tal o cual época del año. Pero sucede que tenemos, ya por supuesto, hay mensajeros del cielo que llegan en los meteoritos, típicamente mensajeros de nuestro pasado, de la era que precedió la creación del sistema solar. Entonces, todo eso, por supuesto, cuando entra en la atmósfera, hace una reentrada atmosférica y todo eso puede ser detectado como un fenómeno aeroespacial no identificado. Después, descubrimientos hechos por astrónomos que se han enfocado en la cuestión y que han declarado que habrían declarado algo que no habían entendido y que podía parecerse a un fenómeno nuevo o a un astro nuevo o a una configuración celeste especial, no ha habido. Por otro lado, sí ha habido astrónomos que han visto a través de sus telescopios destellos o más bien reflejos de objetos celestes. Con nosotros, nuestra colaboración con el Centro Operativo de Vigilancia del Espacio, pudimos correlacionar que la observación que se encontraba tal día, a tal hora, frente a tal constelación, era una vieja etapa de un cohete que estaba perdida en ese lugar y en esa configuración reflejaba el Sol o la Luna o ya no recuerdo exactamente qué. Entonces el astrónomo había visto ese destello, así que no era un Armagedón ni nada por el estilo, era un fragmento. Así que eso fue lo que pasó. Ok, con la multiplicación de los satélites y también los lanzamientos de cohetes que son cada vez más frecuentes, ¿eso provoca un aumento entonces de estos falsos positivos? En efecto, diste en el clavo sobre la ocupación de la órbita terrestre, bueno, la órbita baja. Entonces, las megaconstelaciones de satélites, incluyendo la megaconstelación Starlink de SpaceX, y actualmente hay otras dos constelaciones que están siendo implementadas por los competidores chinos y una megaconstelación que llegó de Europa. También tenemos un aumento en las observaciones de destellos, precisamente, es decir, reflejos del Sol en los satélites, incluso cuando el Sol ya se ha puesto para el observador.
Y en configuraciones que hemos logrado determinar, especialmente para los Starlink, podemos detectar que eso es lo que han visto. Pero ahora consideramos que casi 1 punto de cada 16 en nuestro cielo es un fenómeno artificial. La órbita baja está tan poblada, hay 10.000 satélites Starlink, así es enorme. Entonces, las condiciones hacen que en ciertos momentos reflejen el sol y eso va a ser observado. Entonces, estamos trabajando en eso precisamente para minimizar, diría yo, el número de observaciones que tendremos que investigar, precisamente porque nunca vamos a poder rastrear exactamente qué satélites vieron, pero necesariamente es un satélite. Bueno, Ok. ¿Hay testimonios que le hayan marcado más que otros de los que tal vez se acuerde? Contemporáneo, hay un testimonio, sí, que es bastante impactante, que fue clasificado, el caso fue clasificado como no identificado. Un cadete, una persona que vio en el cielo 3 objetos, naranjas que se movían en formación sobre una ciudad en el norte de Francia. Y nos damos cuenta al trabajar con otras asociaciones ufológicas que tienen una filosofía un poco parecida a la del YEPEN y también algunos vínculos que tenemos con asociaciones en países extranjeros. Parece que algunas personas también han visto este fenómeno. La forma en que lo describen, como les digo, nunca es la misma, pero parece que bastante información coincide y nosotros todavía no hemos entendido qué era. Entonces, eso también es algo como un caso sin resolver que nos gustaría intentar entender qué fue lo que vieron las personas, que de todas formas fue bastante extraño. La forma en que nos lo contaron, nos lo reportaron y también es extraño en el testimonio, es que pudimos consultar a otras personas en otros lugares. Ok. ¿Hay patrones que se repiten regularmente, maneras comunes de describir estos objetos que podrían estar influenciados por la idea que nos hacemos de ellos? La última parte del cuestionario técnico es la sección de emociones. A las personas se les pregunta si conocen los fenómenos socioidentificados. ¿Qué les evoca eso? ¿Lo que han visto cambia algo respecto a su percepción original? ¿Creen que la ciencia va a aportar una respuesta? Entonces, en general, las personas responden y según sus respuestas vemos qué es lo que impulsa su manera de relatar el testimonio. Eso no significa que no hayan visto algo. Mm. Y hay que tener eso en cuenta. No es porque una persona tenga una sensibilidad particular con los ovnis y nos vaya a describir algo muy preciso. Al contrario, tendremos mucha información. Sin embargo, habrá que extraer lo que es de la interpretación en cualquier caso para poder iniciar una investigación sobre hechos y no sobre una interpretación. Pero todas las personas vieron algo. Eso está claro. De acuerdo. Entonces es más bien el contexto básico lo que cambia la manera en que percibirán esa cosa que... Sí, es la forma en que se relata el testimonio. Se relata con las palabras de la gente, con el cerebro que toma el control sobre la vista. Los recuerdos antiguos, la educación, en fin, muchas cosas. Bueno, no estamos aquí para juzgar, pero estamos aquí para detectar lo que forma parte de este tipo de... Eso es lo que constituye y lo que da más vida. Y eso es lo importante en el informe de los hechos. Realmente tenemos que lograr extraerlo sin juzgar a la persona. Ese no es el objetivo. De acuerdo. Entonces también hay otros fenómenos que tendemos a asociar con el universo, de fenómenos no explicados y ovnis, son los círculos de cultivo. ¿Eso forma parte de los temas en los que intervienen o realmente no lo toman en cuenta? Estoy seguro de que nos preguntan, bueno, fenómeno aeroespacial no identificado, bueno, para empezar está en el suelo, así que no tenemos, no tenemos esa misión en el GEPAN. Por otro lado, uno de los investigadores que forma parte del grupo es una eminencia yo diría, en el análisis de la realización de estas figuras geométricas que son, bueno, nunca ha encontrado una figura geométrica que no sea de origen humano, pues eso es. Entonces, su manera de analizar la forma en que se acuestan los forrajes o los cereales o lo que sea, siempre remonta a la manera en que eso
por dónde empezaron, por dónde terminaron y cuál es la figura geométrica que permitió al final tener esa cosa que es, sí, que puede generar preguntas en la gente, se puede entender, eso es, sí, pero no es, es casualidad porque esta persona es un experto y yo diría un ufólogo muy experimentado y muy reconocido a nivel nacional. Pero no vamos a investigar círculos de cultivo, eso es en el suelo. Entonces yo tengo la respuesta para decir, no, no quiero meterme en ese tipo de explicaciones. Sin embargo, lo tendríamos. Hace un momento también hablamos de la posibilidad de publicar estos testimonios. Hay una revista, hay un artículo en el que se publican Se publican en el sitio web del GIPAN. directamente en el sitio web. Del GEPAN, ¿no? Tienen todos los casos. Hay alrededor de 3.300 que están publicados con el testimonio que está anonimizado, con documentos de investigación, un informe de investigación, hay uno que se hizo, un resumen, las fotos, los videos, los bocetos que nos proporcionaron. Todo eso está anonimizado y está a disposición de la gente que ahora puede retomar la investigación si quiere o hacer lo que quiera. Pero para nosotros ese es nuestro objetivo, realmente es la transparencia total de decir lo que hemos deducido de la observación. Y aunque no somos infalibles, de todas formas intentamos dar las explicaciones correctas. Y la gente es libre de aprovecharlo como quiera. Realmente los derechos son de libre acceso para toda la información en el ámbito privado y el sitio del GEPAN es muy visitado. De acuerdo. Para quienes quieran aprender más o al menos sobre el proceso a seguir para poder abordar este tipo de casos, ¿hay libros, revistas o documentación que pueda ser interesante? Sí hay documentos. Uno de mis predecesores escribió, eso es, un fragmento de su vida durante su paso por el YPAN. Se llama Vi un ovni, no recuerdo en qué edición es. Es Xavier Passot. Y sobre eso Xavier compartió su experiencia, explicó un poco de lo que les hablé hoy, partiendo de casos comprobados, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó al error? ¿Cuáles fueron los comentarios en la investigación que hicieron que encontráramos o no encontráramos? ¿Cuáles son todavía las dudas en ciertos casos? En todo caso, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Muchas gracias, Frederick, por este intercambio tan interesante. Gracias a usted.